Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión. Bienvenidos a su programa dominical En la Mira. Gracias de todo corazón por acompañarnos cada domingo a la misma hora. Usted en su casa, tal vez robándole el tiempo de compartir con su familia, pero con el deseo de enterarse de las cosas que suceden no solo en Santo Domingo, sino en el Ecuador y el mundo entero. Porque aquí, en este su programa, tratamos de que usted esté al tanto de las principales informaciones que ocurren, como lo habíamos dicho, no solo en nuestra querida provincia, sino en el Ecuador y también en este inmenso mundo, en esta enorme nave espacial que nos alberga a todos, que es nuestro planeta Tierra. Estamos a una semana del fin de año y hoy es Nochebuena. Y se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional una ley en la que ha basado sus iniciales fortalezas el nuevo presidente, Daniel Noboa, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Una ley que, como su nombre pues lo indica, busca en este corto tiempo de gerencia, que de más o menos 15, 16 meses que tendrá el presidente, generar empleo y pues hacer que la dinámica económica del país comience a avanzar y así ver la manera de salir de este entrampamiento. Pero, ¿será posible? O sea, ¿qué tan viable es esta ley que, como estaba previsto, tuvo el apoyo para su aprobación por parte de la mayoría de bancadas, incluida la totalidad de la bancada de la Revolución Ciudadana, antagonista político del presidente y de las otras organizaciones políticas que también apoyaron, ¿no? Fue apoyada por mayoría y ha comenzado a correr. Para analizar esta ley hemos invitado a dos economistas que saben mucho sobre el tema, conocen y nos van a ayudar para que usted en su casa y nosotros aquí en el sede del canal podamos entender de qué se trata y hacia dónde vamos como país. Nos acompañan Jorge Garrido, quien es economista y miembro del Colegio de Economistas de Santo Domingo, y Félix Pilay, quien también es economista y docente. Félix Pilay lo hace a través de una videollamada, ya que no se encuentra en Santo Domingo. Ambos les damos las gracias por acompañarnos esta noche en La Mira y arrancamos con don Jorge. Jorge Garrido, ¿cuáles son los principales soportes de esta ley desde su punto de vista? Buenas noches y bienvenido a La Mira. Buenas noches, un cordial saludo a la audiencia. Efectivamente, el miércoles 20 de diciembre ya se aprobó esta ley de eficiencia económica y generación de empleo, que tiene tres aspectos principales, ¿no? El primero, el de generar liquidez para en algo ayudar al financiamiento del gasto corriente del Ejecutivo, para lo cual se apoya en una nueva remisión tributaria, ¿no? Es decir, la condonación de intereses y multas para recuperar el capital de las deudas que están ya en firme ante la administración tributaria. Segundo, una serie de reformas que apalancan a generar empleo, a dar otras deducciones, ¿no? Entonces, especialmente para el sector de la juventud, la generación de empleo, se establece ahí algunos incentivos, ¿no? Como reducción del impuesto a la renta en un porcentaje mayor al gasto que efectivamente se realiza. Entonces hay un incremento del 50% y del 75%, ¿no? Eso dependiendo de las condiciones que entiendo luego vamos a ir detallando. Asimismo, con la incorporación al empleo de personas que han sido ya rehabilitadas, que han dejado de ser personas privadas de libertad. Entre otras reformas, asimismo que dan incentivos, hay algunas deducciones que se consideran, algunos aspectos positivos dentro de lo que será el gasto para las empresas. Y la tercera parte, que sería ya el tema del planteamiento de una mejor estructura
de las alianzas público-privadas que se requieren para fomentar, digamos, una atracción de inversiones o una gestión más eficiente respecto de lo que es la gestión de algunos sectores estratégicos o prioritarios de la economía. Bien, don Jorge Garrido nos ha detallado que desde su punto de vista hay tres aspectos importantes: la generación de liquidez para el pago del gasto corriente, las reformas para generar empleo y una reestructuración de las alianzas públicas privadas. Félix Pilay coincide con esta deducción que hace su colega Jorge Garrido, o tiene otras que pudiera añadir. Buenas noches. Bueno, se cortó la señal, vamos a volver a conectarnos para que tengamos la opinión de Félix Pilay, pero continuamos con Jorge Garrido. Nos había hecho esta acotación de los 3 puntos que desde su visión de economista son lo nuevo y lo que buscaría el nuevo gobierno para dinamizar la economía. El tiempo que tendrá en el poder el presidente será suficiente como para poder que esta ley cumpla con sus objetivos. Bueno, es una carrera contra el tiempo, definitivamente, pero nuestro país ya venía arrastrando problemas de liquidez en la economía. Dado así el tema en panorama general, aproximadamente se requieren 10.000 millones de dólares para financiar el déficit presupuestario actual. ¿Por qué sucede esto? Porque Ecuador tiene una economía que está produciendo entre 100.000 millones de dólares, su Producto Interno Bruto, del cual el Estado para su funcionamiento requiere un presupuesto de aproximadamente 30.000 millones de dólares. Y está esto apalancado en la generación de recaudación tributaria que las propias empresas entregan al Estado vía impuestos de aproximadamente 13.000, 14.000 millones de dólares. Y también tenemos los ingresos de la explotación petrolera, minera. Entonces viene a ser un problema para nuestro país el tener un gasto público mayor al ingreso. Entonces estamos desfinanciados, ¿no? Como estos son temas un poco densos, quisiéramos que lo hagamos de una manera en la que de pronto, si hay hasta jóvenes que nos están escuchando, que no tienen formación académica en cuanto a economía, etcétera, pudieran entendernos. Con esto usted nos quiere decir de que el país requiere cada año un ingreso de 30.000 millones para poder cubrir todos los gastos, ¿verdad? Sí, a ver, los gastos estatales. Los gastos estatales. Fíjense, no son 30 millones, son, oído el tambor, 30.000 millones para el gasto estatal. ¿Y cuánto se recoge de impuestos? La recaudación de la Administración Tributaria Central, gestionada a través del SRI, está aproximadamente por los 13.000, 14.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, el restante, casi la otra mitad, ¿de dónde sale? Entonces, una parte tenemos ingresos petroleros, que son bastante delicados por la variación del precio del petróleo. Otro aspecto que tenemos ahora es la renuncia que hubo a la explotación de los campos del ITT, por el tema de la última consulta. Entonces, se viene un poco complejo al país el sostener déficits recurrentes. ¿Qué quiere decir? Que si en el año pasado teníamos 2.000, 3.000 millones de dólares que financiar, el siguiente pues va aumentándose y se hace como una bola de nieve este déficit, que ha venido ahora a desencadenar en una necesidad para cubrir el gasto público de cerca de 10.000 millones de dólares. Esa es la diferencia entre lo que ingresa y lo que se requiere para cubrir el... Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos gastando más de lo que ingresa, ¿no? Entonces, el Estado debe, en este caso, la gestión de la política económica que se la hace a través del Ministerio de Economía, Finanzas, con varios instrumentos, como son también los impuestos, recurra a temas que deben darnos soluciones en el futuro, ¿no? Pero ahora, por la premura del tiempo, hay que actuar y rápido, y una de estas medidas es nuevamente proponer una remisión tributaria, ¿no? Una amnistía tributaria para que se recupere
de las deudas ya establecidas por los contribuyentes o por el Servicio de Rentas Internas, para que el contribuyente pues de alguna manera cumpla con su obligación, es decir, cancelando el valor total del impuesto, que por cualquier razón no lo pudo hacer, pero el Estado sacrifica los valores que esto genera por los atrasos, ¿no? Los intereses de mora, las multas. Entonces el Estado en este momento dice, bueno, necesitamos dinero, recuperemos el impuesto y condonamos los intereses de mora y las multas. Es algo parecido para que quienes nos ven lo puedan entender. Hay personas que prestan al chulquero y dicen, bueno, préstame $1,000, te voy a pagar 10% mensual de interés, y empieza a cumplir, pero después se le hace difícil la cosa. Usted en la casa sabe cómo es, y se va acumulando, y no solo debe el capital, sino el interés. Al final esos $1,000 se convierten en 3.000. Entonces el chulquero, que en este caso vendría a ser el Estado, se da cuenta y dice, oiga, ya vamos a hacer una cosa, solo págueme los $1,000 que yo le di y olvídese los 3.000 por intereses. ¿Es algo así? Bueno, no podemos comparar pero para que nos puedan entender. Efectivamente, entonces toda deuda genera un interés. Este interés, en el caso de las obligaciones tributarias, puede alcanzar por ley un máximo del 100% de la misma deuda, ¿no? Por el concepto de multas. O sea, si debo $2 millones y por el concepto de multas eran $2 millones, solo hasta ahí. $2 millones, podrían las multas llegar hasta 2 millones más, 4 millones. Pero los intereses siguen generándose hasta el momento en que se cancela la totalidad de la deuda. ¿Sí? Entonces, en este momento, las personas, digamos, que debían 2 millones, como el caso del ejemplo, y por efecto de los retrasos se generan las multas que son por mes o por fracciones de mes, siguen acumulando cada mes, en caso que haya impuestos causados, es del 3% por cada mes o fracción de mes, hasta llegar a un límite del 100% de la deuda original. Y adicional a eso, los intereses de mora que se generan hasta que liquide la obligación completa. ¿Por qué? Porque al Estado, cuando le falta dinero, él también tiene que endeudarse y pagar intereses. Entonces, este retraso en cualquier obligación financiera va a tener de por medio el pago de intereses, tanto cuando uno debe como cuando uno le cobra, ¿no? Bien, ahora sí hemos retomado comunicación con el economista Félix Pillay, quien, como ustedes saben, está a través de una videollamada conectado con nosotros. Bienvenido, Félix Pillay. Estamos analizando con su colega Jorge Garrido todas las implicancias que se devienen de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional. Le habíamos preguntado y le trasladamos esa misma interrogante a usted. ¿Cuáles son los principales soportes de esta ley? ¿En qué se basa y qué serían el punto de partida para lograr precisamente la eficiencia económica y la generación de empleo? Bienvenido y buenas noches. Jorge Chávez, buenas tardes. Buenas tardes también a Jorge Garrido. Es para mí un honor compartir este panel con tan importante conocedor de los temas tributarios como es Jorge. Espero estar a la altura de la situación y quiero saludar a Santo Domingo, el país y el mundo que ven la señal de Saracay Televisión. Efectivamente, en un tiempo récord se aprobó la ley, esta ley denominada Ley de Eficiencia Económica y Creación de Empleo, casi digo creación de oportunidades, que para muchos han sostenido que es una ley con algunos cambios similar a la que presentara el expresidente Guillermo Lasso. Pero de todas maneras, sí, en un tiempo récord fue entregada el 27 de noviembre y ya el 19 de diciembre, 22 días después, ya fue aprobada. Yo estoy completamente seguro que hay asambleístas que ni siquiera leyeron la ley. Por lo tanto, pero en todo caso ya está aprobada, ya es una ley de la República. Entiendo que entrará en funciones, como así lo ha mencionado el presidente de la República, en el 1 de enero del 2024. Beneficios, sí, de alguna manera. Yo no tengo mucha confianza en esta ley por cuanto se dice que en el 2024
esta ley dará un aporte económico a la economía nacional de 834 millones de dólares por ahí. En realidad, esta cantidad de dinero, con el déficit fiscal que sobrepasa los 5.000 millones de dólares, más el faltante de caja, que en realidad se ha dicho que con eso no alcanza para cubrir todas las necesidades que tiene que hacerlo y ya tiene que estarlo haciendo el gobierno nacional por fin de año, que en condiciones normales está cerca de 1.000 millones de dólares. Entiendo que por la época de diciembre, por el pago de los décimos y otros, yo creo, según también se ha mencionado, estarían cerca de 2.000 millones de dólares. De tal manera que eso, lo que va a resultar esto durante un año, con lo que inmediatamente tiene que desembolsar el Estado ecuatoriano, considero que es insuficiente. La ley efectivamente tiene tres pilares fundamentales, como así lo ha señalado el presidente de la República. Se busca crear empleo y sobre todo empleo joven, y se busca también atraer inversión. Lo otro es el tema de las... Y el tercero es lo que tiene que ver con la alianza público-privada. Y bueno, y está lo otro que le alcancé a escuchar al compañero Jorge Garrido, el tema de la remisión de deudas. Yo quiero ir señalando de a poco, ojalá que nos alcance el tiempo, usted lo dirá, estimado Jorge Chávez. Quiero decir que la creación de empleo joven está bien para los jóvenes, que efectivamente se les dificulta mucho conseguir un trabajo, y lo que es peor, van a buscar trabajo y le piden que tengan experiencia, y eso no es posible. A todos nos ha tocado. A Jorge les debe haber pasado, a mí también, a ustedes, Jorge Chávez seguramente también le ha pasado. Eso es un problema, pero yo temo que esto puede crear una especie de oportunidad para unos y no para los otros. Por ejemplo, una persona que tiene 40 años o 30 años se presenta a un trabajo en donde quieren una persona y se presenta otro que tiene 29. El empresario va a preferir el de 29, por lo tanto el de 30 va a estar discriminado, y va a ser una discriminación por cuanto las empresas van a requerir contratar a estas personas que están en el rango de hasta los 29 años, porque obviamente van a tener beneficios fiscales, y eso va a ser gravísimo. Y no hay que olvidar que en el Ecuador más del 70% de la población se encuentra sin empleo pleno. Eso es algo que todo el mundo lo sabe. De tal manera que todo lo que pasó en la época de la pandemia y lo que ha pasado durante este tiempo, podemos observar que muchas personas se quedaron sin puesto de empleo y que ya tienen más de 29 años. Estas personas estarían en desventajas porque obviamente el empresario va a querer aprovechar esas oportunidades tributarias que le va a dar el gobierno. Crear empleo, traer empleo, crear inversión, yo veo un tanto difícil, por cuanto en los últimos 15 años en el país no hay mucha inversión extranjera, considerando que cuando hablamos de inversión extranjera, estamos hablando de inversión directa y inversión indirecta. Inversión directa es muy difícil. La situación calamitosa de la crisis, el narcolavado, la delincuencia organizada, todo esto hace pensar 100 veces a alguien que tenga un capital para traerlo al Ecuador. Indirecta es un poco difícil porque los organismos internacionales te prestan dinero, tanto a los sectores privados como públicos, a una tasa de interés que sobrepasa el 20%, porque el riesgo país en el Ecuador está sobre los 2.000 puntos. Hasta ahí quisiera avanzar, no sé si qué dice usted, compañero Jorge. Bueno, gracias, economista Félix Pilay. Pues muchos también se preguntan qué fue del dinero que desembolsó el Fondo Monetario Internacional durante los 2 años del gobierno de Lazo. ¿Qué cree que pasó? Y más o menos usted conoce, don Jorge Garrido, qué porcentaje, cuántos millones entregó el Fondo Monetario. Creo que regresó dos empréstitos, ¿no? Sí, bueno, básicamente estos créditos son para cubrir déficits, justamente déficits tanto de balanza de pagos como déficits fiscales, ¿no? Entonces,
Entendemos que no fueron suficientes porque seguimos con los mismos problemas y ahora más bien se está procurando hacer una gestión por un tema que alcanzaría los cerca de 10.000 millones de dólares. Entonces, para poder nuestro país calificar ante los organismos de crédito, necesita dar garantías. Y estas garantías son las que nos ponen con estas leyes. O sea, ¿ustedes cómo me van a pagar esto? Entonces habrá que ver cuál va a ser la contraparte para el pago de los créditos que plantee el gobierno. Porque por un lado tenemos una ley que intenta incentivar, recuperar algo de liquidez, pero habrá que ver cuál va a ser la manera en que el Estado garantice ese pago. Como se ha escuchado, podría ser la eliminación de algún subsidio, el incremento del combustible. Entonces eso todavía no sabemos. Pero el presidente ha sido claro, ¿no?, que él ha dicho que no va a eliminar el subsidio al combustible. Ya, entonces necesitaríamos conocer cuál será la contraparte para el pago de esos desembolsos, porque siempre que se solicita un crédito va a existir una forma o un mecanismo, una garantía para poder cubrir ese crédito. Bien, amigos, estamos tratando con dos economistas, Jorge Garrido y Félix Pilay, el tema de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional hace 2 días. Vamos a una breve pausa comercial y al retornar estaremos profundizando en este tema que es básico, fundamental, para que podamos empezar a salir del hoyo en el que nos han dejado los que ustedes ya saben. Ya volvemos. Amigos, estamos conversando con los economistas Jorge Garrido y Félix Pilay sobre la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que ha sido aprobada recientemente, hace apenas 2 días, el 20, por la Asamblea Nacional y que, pues según el presidente, va a permitir que el Ecuador comience a salir del hoyo en el que nos encontramos. Estamos analizando este tema y ambos economistas coincidían de que el problema más serio es el de la liquidez. Sin embargo, existen reservas internacionales y existe un ahorro de, si no me equivoco, algo de 8.000 o 9.000 millones de dólares. ¿Es posible, don Jorge Garrido, que el gobierno puede echar mano a esos fondos o no es permitido por ley? Bueno, básicamente, si el problema es de liquidez, está en su condición de hacerlo, tiene que hacerlo. Porque de alguna manera, al activarse o al volver la economía a su gestión normal, podrá ir recuperando esos fondos y destinarlos nuevamente a hacer reserva. Entonces, lo que entendería yo que está haciendo es tratar de abaratar el costo financiero para no pagar intereses por los que nos van a cobrar si tenemos dinero en reservas, ¿no? Como cuando una persona tiene dinero en el banco, en la cooperativa, en una póliza, entonces dice, bueno, necesito dinero, voy a pedir un préstamo o tomo el que ya tengo en otras manifestaciones, ¿no? Entonces, para no tener un costo de financiamiento mayor del que tal vez ya dispone y no es necesario. Economista Félix Pilay, a ver, para entenderlo, ¿no? Si existe un fondo, entonces, como decía Jorge Garrido, ¿para qué voy a pagar intereses pidiendo un préstamo al Fondo Monetario o al Banco Mundial u otros organismos? Si puedo agarrar un dinero que es nuestro, no pago intereses, ayudo a dinamizar la economía y luego poco a poco voy devolviendo ese dinero. ¿Es posible eso? Parte principal. Sí, rápido. Mira, el gobierno ha planteado, entre otras cosas, el tema de la zona franca. Yo no le veo oportunidad al Ecuador en el tema de la zona franca, partiendo de que ya en el Ecuador, en la época del presidente Borja, ya se planteó la necesidad de la zona franca. La zona franca no han funcionado como se debe en el Ecuador por una razón, porque el Ecuador carece de infraestructura básica para que puedan funcionar este tipo de empresas. Por eso es que no ha funcionado. Usted recuerde que Borja, luego el presidente Correa, el presidente Moreno, el presidente Lasso, todos han hablado de que van a crear zona franca en el Ecuador. Pero como no hay infraestructura, no se le ha hecho. Cerca de Puerto Viejo hay un lugar donde quedaría bellísimo el establecimiento de una zona franca. ¿Pero por qué no se hace?
porque no hay infraestructura. El Estado ecuatoriano tiene que invertir mucho y no hay los recursos para hacer ese tipo de inversión. Lo otro es la alianza pública-privada. Eso ya es un cantar viejo. Todos los gobiernos vienen hablando de la alianza pública-privada. El gobierno del presidente Correa privatizó los puertos, privatizó carretera. Ahora el presidente Noboa habla de la alianza pública-privada con seguridad, a pesar de que por ahí hay una partecita que le han puesto que no hay privatización, pero efectivamente las privatizaciones de algunas carreteras, algunos puentes, algunos puertos o los que quieran han privatizado con esta ley. Por lo tanto, no hay adelanto. Lo otro es la remisión. Esa remisión que apunta a recolectar cerca de 960 millones de dólares, cuando le dice al empresario, a ver, no me pague intereses, no me pague multa, no me pague, pero sí págueme el capital. Entonces, ¿eso qué ha pasado? En el gobierno del presidente Correa 3 veces hubo remisiones. Una en la época del señor Lenín Moreno y otra con el señor Lasso. Ahora vamos por la quinta. ¿Qué significa eso? Que los salarios, que son los mayores contribuyentes, que son los que mayormente ganan del ejercicio económico, son los que deberían pagar, pero sin embargo lo que hacen es esperar que llegue un nuevo gobierno, negociar con este nuevo gobierno y plantear la remisión y de esta manera no pagar lo que tienen que pagar. Ya se ha hecho una costumbre en el país, está bien hacer una excepción, pero ya en el Ecuador es una costumbre. ¿Qué hace usted, mi estimado Jorge Chávez, cuando debe una plata en el banco? El banco le dice, venga acá, señor, venga, vamos a renegociar la deuda. Usted le vamos a dar 5 años, 10 años más de plazo para que usted pague, pero a eso se le suman los intereses, no te regalan los intereses. Por lo tanto, es lo que se debería hacer. Si quiere el gobierno del señor Noboa resolver los problemas del país, lo que tiene que hacer es decirle, a ver, señores, vengan acá. Ustedes van a pagar, le vamos a dar un poco más de tiempo, pero tienen que pagar. Eso es lo que tiene que hacer, ya no hacer lo que se ha hecho durante los últimos gobiernos. Eso es una situación bastante difícil de lo que ha entrado el país. Usted señalaba algo también en el tema de utilizar la Reserva Monetaria Internacional, o como la conocemos, la Reserva Internacional. Mire usted, en la época del presidente Correa, se tomaron los recursos de la Reserva Internacional. ¿Cuál fue el criterio del presidente Correa entonces? Dijo, ¿cómo es posible que nosotros nos endeudemos con dinero de afuera teniendo dinero bajo el colchón? Lo que hay que hacer es coger ese dinero e invertirlo y luego irlo pagando poco a poco. Mire que no pagó un solo centavo. Luego, en el gobierno del señor Lenín Moreno, el Fondo Monetario Internacional le dijo, ese dinero que fue utilizado en el anterior gobierno de la Reserva Monetaria Internacional debe reponerse. Y a partir del 2021 se empezó a hacer unos pagos hasta completarlo en el 2035. El señor Noboa, en su proyecto que fue aprobado el 19 de diciembre recientemente, plantea que esa deuda pagarse hasta el 2035, se alargue el tiempo hasta el 2040. ¿Qué significa eso? Que ese dinero que no se va a pagar y que es dinero de la Reserva Internacional no debería alargárselo, sino por el contrario pagarla, porque ese dinero no puede ser utilizado en otra cosa, sino en una reserva para atender algún tipo de emergencia que tenga el país. Se lo ha utilizado de muy mala manera. Ahora, si bien es cierto, hay una ley que prohíbe la utilización de la Reserva Internacional, pero el presidente Noboa está utilizando un mecanismo, está utilizando la ley que de manera indirecta va a utilizar esos recursos de la Reserva Internacional. Efectivamente teníamos una cantidad aproximada de 9.000 millones de dólares en la Reserva Internacional. El presidente Lasso utilizó cerca de 3.000 millones de dólares, por lo tanto, en este momento la Reserva Monetaria nuestra no alcanza ni siquiera a los 6.000 millones de dólares. No puede utilizarse porque hay una ley que dice que para que el gobierno pueda utilizar esa ley debe ser autorizado
por la Asamblea Nacional, mi estimado Jorge. Es decir, que si el presidente Daniel quiere echarle guante mano a esa reserva, de ley obligatoriamente tiene que pasar porque la Asamblea Nacional se lo autorice. ¿Así es, Jorge? Sí, efectivamente, se acaba de indicar el colega. Y obviamente hay que tomar en cuenta también que otro de los inconvenientes, ¿no?, de echar mano a las reservas, un tema es la facilidad, la comodidad de salir del apuro, pero la otra es que se compromete la dolarización como tal. Pues nuestro país, recordemos que tiene exportaciones de bienes que son superadas por las importaciones. Es decir, que somos más un país de consumo que un país que genere dólares. Ventajosamente, por la explotación petrolera es que tenemos un superávit, pero ese superávit tiene que irse acumulando para que el país tenga una reserva que pueda sostener el sistema económico de la dolarización, nuestro sistema monetario. Caso contrario, estaríamos en un problema mayor, ¿verdad? Precisamente sobre ese tema quería conversar con don Félix Pilay. Félix, ¿qué tan positivo o negativo es para el país que estemos dolarizados frente a una crisis como la que estamos viviendo? Efectivamente, la dolarización creó algún tipo de estabilidad en el Ecuador, eso es indiscutible, pero el problema que nosotros tenemos es que el Ecuador se volvió un país muy caro para producir. Es por eso que la inversión internacional no viene al Ecuador, porque es preferible quedarse en Colombia o quedarse en Perú, producir allá porque es más barato y traer los productos para venderlo en el Ecuador. Eso es lo que está sucediendo. De tal forma que la dolarización, obviamente la tenemos, a algún momento en la historia tendremos que salir, no sabemos cuándo, pero es un poco difícil y se vuelve hasta cierto punto un poco insostenible el tema de la dolarización. Ahora, con lo que ha dicho el compañero Garrido, sí, efectivamente, la utilización de la Reserva Monetaria Internacional, si esos recursos que han sido utilizados tanto por el gobierno de Correa y por el gobierno del señor Lasso no se recupera, la dolarización puede estar en peligro. Si se decide o si el gobierno que ahora ha extendido el plazo para pagar de esa deuda hasta el 2040, eso podría crear un problema para la dolarización, porque no hay dólares. Nosotros no generamos los dólares, no producimos los dólares. Por lo tanto, esos dólares tenemos que comprarlos y queda desabastecida la economía de los dólares y eso lo vuelve un tanto o muy preocupante para la economía del país. Usted, Félix, también habló sobre lo inviable de la inversión público-privada. ¿Por qué no cree en la inversión público-privada? Bueno, no depende de lo que yo crea o no. El tema es que si usted analiza los programas de gobierno y los planes que han presentado los anteriores gobiernos, usted se encuentra que ahí está presente la alianza público-privada, es decir, no hay ninguna novedad, se la pretende vender como una novedad, pero en realidad lo que se está repitiendo es lo que se ha hecho. ¿Qué se dice de la alianza pública-privada? Se dice que van a todos, por ejemplo, las carreteras van a ser entregadas al sector privado. Es decir, el sector privado va a poner el capital y va a hacer la carretera. Pero aquí hay una trampa que el país todavía no la ha discutido. Resulta que cuando se establece en esta alianza público-privada entre el Estado y un inversionista, se plantea cuánto debe ser cobrado por el peaje. Pero como los peajes se vuelven tan altos, significa que el Estado debe subsidiar una parte de ese peaje. Ese subsidio que da el Estado no lo paga y va creando una deuda que llegará a un momento que nos va a asfixiar. En este momento ya tenemos ese problema, porque la mayoría de carreteras, que son aproximadamente el 30% de las carreteras en el país,
que se encuentran en este momento con alianza pública-privada, está creciendo una deuda del Estado hacia estas empresas que algún día tendrá que pagarla, porque está subsidiando. De no hacerlo, los costos serían sumamente altos. Por ejemplo, ir a Santo Domingo, de Quito a Santo Domingo, estamos hablando de $2, uno de ida y otro de regreso. ¿Cuánto pagan los transportes pesados? Por ahí entre 3, 4 y hasta $5. Si no fuera porque está subsidiada, una parte tendría que pagar el doble incluso. Y ese doble que no se paga no es que la empresa privada nos perdona, el Estado tiene que pagar. Nosotros tenemos que pagar en un momento y eso todavía no se lo ha dicho. Y eso es lo que vendrá. Por eso es que me preocupa mucho de que en el futuro, por todas las carreteras que andemos, tengamos que pagar peaje. Y eso va a suceder definitivamente. O sea, el gobierno con esta ley, entre sus puntos, lo que busca es acopiar dinero lo más pronto posible para poder cumplir con los gastos públicos. No se ha pagado el décimo a los empleados públicos, se les debe a los gastos municipales, provinciales, sumas considerables. Entonces, habla, por ejemplo, de la remisión. Don Jorge, ¿cree que eso ayudará definitivamente a, por lo menos, tapar este hueco momentáneo? Básicamente, siempre hay deudores. Y esos deudores en este momento se van a beneficiar de esta remisión, de los intereses de mora y multa. Pero efectivamente beneficia a las grandes empresas con deudas mayores que efectivamente tendrán 150 días para liquidar la totalidad del impuesto adeudado y ser beneficiarios de la remisión. Parece que la Asamblea Nacional le puso un parcho a esta ley, ¿no? En este sentido de las remisiones. No están incluidas las empresas que pudieran pertenecer al presidente ni a los asambleístas. ¿Es correcto, don Félix Pilay? Produjo esto de que el presidente Noboa y su familia no podrían beneficiarse de esta remisión, asimismo como el presidente de la Asamblea, que tiene algún familiar que también esté endeudado con nosotros, con el SRI. De tal manera que es eso. Y también hay otro acápite que un poquito como que da risa, ¿no? Los que tienen deuda con el sistema de transporte. Usted se pasó por ahí un rojo, puede ir a pagar y le perdonan los intereses y las multas. Si por ahí usted tuvo otro tipo de conflicto bueno, se me escapa otro organismo, también le van a perdonar los intereses y las multas. Me hubiese gustado que también se incorpore a los deudores de Ban Ecuador o el Banco de Fomento, porque ahí está un gran número de personas que en este momento se encuentran con gran imposibilidad de pagar por los altos intereses que se le ha cobrado, porque obviamente cayeron en mora. Yo creo que esta remisión, lejos de resolver los problemas que tiene el país, debería el gobierno actuar con mano dura y obligar que los empresarios paguen. Así como le hace a los ecuatorianos comunes, se le haga también a ellos para que paguen. Mire que son aproximadamente 2.200 millones de dólares lo que estarían en juego. De eso apenas recuperaría aproximadamente 960 millones de dólares. Son datos, no datos 100% exactos, pero son aproximados. Lo que implica que si el gobierno inicia una tarea con toda la ley encima de estos evasores de impuestos, nosotros podríamos tener los recursos para resolver los problemas inmediatos que tiene el Ecuador. Sobre este tema, durante la campaña analizamos aquí en la mira las propuestas de los distintos candidatos y el presidente Daniel planteaba un endurecimiento de las penas para los evasores y unos cobros coactivos, cosa que pues parece que ha mirado a otro lado cuando ya estaba montado sobre el caballo. ¿Qué opina Jorge Garrido? Bueno, coincido con mi colega Félix en la parte que tener estas remisiones, que deberían ser excepcionales, se han convertido ya en un hábito en nuestro país.
Y esto deteriora la cultura tributaria, la educación de los contribuyentes, porque si bien es cierto, habrá contribuyentes cumplidos que han hecho el esfuerzo y que han pagado sus intereses y sus multas, mientras otros han estado a la expectativa tal vez de una coyuntura política para decir, bueno, no voy a pagar porque tal vez habrá una remisión. Entonces ahora, desde el año 2008 ahora con 7 remisiones, me imagino que los deudores dirán, bueno, si no pagamos, en un futuro habrá una remisión. Y se genera esta expectativa de no pagar porque probablemente va a haber una remisión. Entonces, lo que era algo excepcional se convirtió en habitual en nuestro país, y eso sí tiene un costo muy alto en que la gente no pague oportunamente y se quede esperando una nueva remisión. Porque, bueno, efectivamente se han dado resultados, pero también el sacrificio del Estado de solamente recuperar el capital digamos, del 50% de una deuda, está recuperando, digamos, la mitad. Entonces, esa otra mitad la pone el Estado, la cede y tendrá que buscar un financiamiento de lo que ya estaba establecido en su momento. Entonces, contablemente, si hoy había una deuda de 2.000 millones de dólares, digamos, y se recuperan 1.000, la otra mitad hay que financiarla. Entonces, este sacrificio, esta bondad del Estado tiene un costo que alguien lo tiene que pagar, y va a ser el mismo Estado. Aparte de las remisiones, Félix Filay, ¿de qué otra manera el Estado pudiera agenciarse de dinero en efectivo lo más pronto posible para cumplir por lo menos con los pagos pendientes en algunos casos, solo de salarios y de los presupuestos a los GAS y los municipios, GAS municipales y provinciales? ¿De qué manera? Mire, ya en el país hay muchas voces que señalan, recuerde usted que en la época de elecciones, el Fernando Villavicencio, quien fue asesinado grotescamente, él le decía al presidente Lasso que no renegocie los contratos con las telefonías, que él inmediatamente que se posesionara como presidente lo iba a hacer. Eso tenía que haberse hecho, no lo hizo el presidente Lasso, lo puede hacer el presidente Noboa y tiene que hacerlo de manera inmediata, porque ahí podríamos tener cerca de 2.000 millones de dólares inmediatamente. Existe el ingreso por petróleo, que es, eso varía de acuerdo al mercado. Rusia y Arabia Saudita están en conversaciones para que baje el precio a través de un aumento de producción. ¿Qué pasaría con el precio del petróleo en Ecuador y cómo afectaría eso al presupuesto y al ingreso real? Don Jorge Garrido. Bueno, básicamente el ejercicio de planificación tributaria se hace con un valor estimado del precio del petróleo, que el nuestro está fijado básicamente por el crudo de Texas, ¿no? El WTI. Y al existir este condicionamiento que ha habido por Rusia, el principal productor mundial de petróleo, y si se junta con los países árabes, van a manipular en oferta y demanda el precio. O generan escasez o generan una sobreoferta, por lo cual el precio va a caer. En este caso, si hay una sobreoferta. Entonces, eso nos perjudica porque todos los países, pues, baja su precio al haber un exceso de oferta. Entonces, si teníamos estimado, digamos, un barril de petróleo de $50 y cae a 20, a 25, entonces va a ser muy negativo para nuestro presupuesto. Y como el presupuesto ya está condicionado, habrá que buscar otra manera de financiarlo. Entonces, la solución no es a corto plazo, ni depender de este recurso que es un patrimonio del país, pero que pronto se acabará. Hay que mirar a largo plazo. Entonces yo creo que tal vez adelantándonos, hay que ver la forma de brindarle seguridad al país para poder atraer las inversiones y enfocarse en una agenda de competitividad en la que las inversiones que se realizan en este país nos hagan apetecibles por los inversionistas extranjeros. Como indicaba Félix también, somos un país muy caro para producir, el tema de remuneraciones, de obligaciones. Entonces, resulta que no somos competitivos y no atraemos inversión. Entonces, de alguna manera, el enfoque de esta ley tal vez era a través de las zonas francas generar
algo de esto, pero que no sería el país el beneficiario, sino simplemente como un préstamo de mano de obra para que sean otros capitales, otras inversiones las que hagan tránsito en el Ecuador y tengan sus beneficios, pero obviamente no es algo que trascienda a lo local, sino simplemente para la mano de obra. Bien, amigos, el tema de la economía es fundamental, y si no hay seguridad jurídica, sobre todo partiendo de ahí, y la otra seguridad para los inversionistas que combata la violencia generalizada en el país, seguiremos tratando de salir del hoyo, y como en las arenas movedizas probablemente nos hundiremos más. Vamos a pedirle a Félix Pilay, al economista Félix Pilay, pues sus conclusiones y su mensaje final sobre este tema. Bueno, el país tenía muchas expectativas en lo que pudiera ser el presidente Noboa. Ya se aprobó su primer proyecto y ya hay la desilusión de la gente de que ese proyecto no va a resolver los problemas. Mucha gente está muy preocupado por el tema de la remisión, considera que por ahí no es la vía. La ciudadanía también tenía muchas expectativas porque se esperaba de que la creación de empleo sea efectiva, y la preocupación en este momento es que se está discriminando a aquellas personas que tenemos más de 29 años y que es muy difícil podremos conseguir un trabajo con esta nueva ley. Porque obviamente, como lo he dicho, las empresas van a preferir contratar a personas que están dentro del rango establecido por el gobierno para poderse beneficiar de lo tributario que está ofreciendo el presidente Noboa. De igual manera, es un tanto preocupante lo que se viene para el Ecuador. No se sabe efectivamente los recursos de dónde lo va a obtener el presidente. Al parecer está mirando seriamente tomar un poco de recursos de la Reserva Internacional, a pesar de que eso tiene que aprobarlo la Asamblea, pero en este país se hace tabla rasa de la ley. La ley en realidad no sirve. Un caso evidente es lo que pasó ayer con la Asamblea Nacional, que en contra de la ley aprobaron algo que no tenían que aprobar, como fue el tema de dejar sin el juicio al señor Glass, y eso obviamente es increíble en este país. Por lo tanto, no sería ninguna novedad que se tomen recursos de la Reserva Internacional. El gobierno tiene que cumplir una cosa. Él dijo, como usted lo dijo, Jorge Chávez, él dijo que iba a trabajar con mano dura. Yo quiero que ponga mano dura y le cobre a esos 499 supuestos empresarios grandes contribuyentes, y que ese dinero ingrese al país. Que no regale nuestro dinero, por favor. Eso es un pedido que hace el pueblo ecuatoriano al presidente Noboa. Y lo otro que él ofreció en campaña es reducir la tasa de interés. No es posible que en una economía dolarizada tengamos que pagar intereses que en algunos casos sobrepasan el 20%. Él dijo reducir las tasas de interés hasta un 4%, pero resulta que se le olvidó y en la ley no lo propuso. Por lo tanto, es hora de empezar, porque eso sí reactivaría la economía del Ecuador, porque como lo ha reafirmado el compañero Jorge Garrido, efectivamente producir en el Ecuador es demasiado caro. Muchas gracias, economista Félix Pilay, gracias por habernos acompañado en este programa especial para quienes deseamos, como ustedes amigos que nos están viendo, saber si vamos a salir o no del hoyo. Jorge Garrido, su mensaje final. Bien, bueno, hay expectativa por la aplicación de esta ley. La economía no es tan simple de manejar a través de decretos. Realmente no podemos forzar a que se hagan inversiones. Tiene que haber una necesidad real de las empresas, tiene que haber obviamente la voluntad de poder hacer las inversiones, y eso nos hace regresar la mirada al tema de seguridad. Si no hay la seguridad tanto legal como la seguridad física, la seguridad integral de nuestro país, no va a haber ese tipo de inversiones. Lamentablemente no habrá
la expectativa de contratar más personas porque simplemente no hay el dinero disponible para hacerlo. No porque la ley sea buena o mala, sino porque el momento que está atravesando Ecuador es muy complejo y obviamente pues pese a que los incentivos se propongan, que es lo bueno, habrá que ver si en la práctica se llegan a dar. Bueno, siempre con expectativa positiva que nuestro país salga adelante, que nuestros líderes tengan esa conciencia de querer hacer las cosas bien, de que tomen en cuenta que son cerca de 17 millones de ecuatorianos que necesitamos progresar, prosperar, y para eso pues necesitamos orden en las finanzas públicas, eficiencia en la gestión, ¿sí? Transparencia y obviamente reiterando pues en esta época mucha seguridad. Coincidimos en la expectativa que tenemos de que esta ley de eficiencia económica y generación de empleo pueda cumplir sus objetivos. Realmente lo necesitamos. Ya los bolsillos de que esté en su casa sabe que no aguanta más. Ojalá, de verdad, porque nadie creo en su sano juicio estaría jugando para que fracase el gobierno. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena, empujar el carro hacia adelante y esperar de que con la buena voluntad y las bendiciones del Creador, el Ecuador empiece a salir del hoyo profundo al que nos han llevado. Gracias a los economistas Jorge Garrido y Félix Pilay por habernos acompañado con ustedes, amigos. Nos volveremos a ver el próximo domingo, lo dejo, con el bolígrafo rojo y la entrevista interesantísima de Fabio Velastegui. Hasta el próximo domingo, nos vemos, chao.